Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, como siempre, estar aquí con ustedes para compartir la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es una felicidad enorme en mi corazón poder estar aquí con ustedes este día tan hermoso, este día domingo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome el control de todo lo que se va a hablar aquí, para que pueda ser de edificación para cada uno de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo ante ti, Padre Santo, dándote las gracias antes que todo, Padre Santo, por la vida que me das, Padre Santo, por la razón, Padre Celestial, de poder abrir los ojos, Señor, por la razón del respirar, Padre Santo, del saber de que te tengo a ti como respaldo, que tengo tu manto quíntuple, Padre Santo, que está trabajando en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor. Oh Padre Santo, envía tu Espíritu para que sea Él, Señor, quien revele, Padre Santo, oh, lo que ya está escrito, Señor. Danos ese entendimiento espiritual, Señor, ese entendimiento que sobrepasa toda lengua humana, todo entendimiento humano, Señor. Oh Padre Santo, abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver las cosas tal cual son, Padre Santo, como tú quieres que nosotros las miremos, Señor, que caminemos conforme tu voluntad y no la voluntad nuestra, Padre Santo. Bendigo a cada uno de mis hermanos en casa, Señor. Bendigo, Padre Santo, al pastor Lenín y su familia, Señor, a nuestro apóstol, Padre Santo, a toda su congregación, Señor, y a todos aquellos que somos hijos tuyos, Padre Santo, sellados por el Espíritu. Oh, bendito y alabado eres, Señor. Sé tú, Padre Santo, quien tome control, Señor, en este momento, Padre Santo, para que tu palabra, Padre Santo, sea transmitida, sea trasladada, Señor, con dignidad, Padre Santo, a tu pueblo. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias, gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, un enorme privilegio para estar aquí, y pues me alegra mucho que hoy me ha tocado hablar sobre lo que es la transgresión, el pecado y la iniquidad. Yo recuerdo que hace como aproximadamente 4 meses y medio o algo así, antes de que empezara esta cuestión de la pandemia, nuestro pastor Lenín está hablando justamente de esto. Nos está instruyendo sobre lo que era la transgresión, el pecado y iniquidad. Entonces vamos a rápidamente retroalimentarnos de algo que pues obviamente nosotros hemos sido enseñados, y pues unos más que otros, porque los que han estado aquí mucho más tiempo, pues tengo la certeza que se les ha sido enseñado varias veces. Entonces, pero la palabra del Señor, entre más la escuchamos, entre más sabemos, entre veces tal vez hay algo que se nos había escapado y lo volvimos a escuchar, y un nuevo rema nace en nuestra vida. Entonces, para ello, vamos a dar inicio directamente aquí en el libro de Éxodos 34:7. Esta es la traducción Nueva Biblia de las Américas y dice de la siguiente manera: ¿Qué guardará misericordia a millares? El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está hablando de Dios de misericordia. Dice de que Él es el que guarda la misericordia de millares. Entonces aquí vemos las tres facetas, que sería transgresión, pecado y iniquidad, que dice de que este castigo, dice, para estos de que mantienen esto, llega es hasta la tercera y cuarta generación. Entonces sería el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y el tataratatarabuelo. O sería de viceversa, sería desde allá para donde estamos ahora, o donde nosotros estamos hasta una dimensión de esa generación. Y como nosotros sabemos de que todo lo que nosotros hacemos se vuelve una cadena, es cíclico. Entonces, si nosotros no rompemos esa cadena, ese pecado que viene generacional en nuestras vidas, que nosotros nos damos cuenta detenidamente qué es lo que a nuestra familia más afecta. Si nosotros abrimos los ojos y miramos
de que mi tío o mi padre o mi hermano, todos tenemos por consecuencia las mismas fallas. Tenemos que ponerle mucho cuidado a eso porque puede ser de que ese es un pecado que viene de generación en generación, porque no solo tú lo haces por impulso y también lo hace tu padre, también lo hace tu tío, tu tía. ¿Por qué? Porque es algo que ya viene, es una condenación que viene siendo castigada. Entonces depende de cada uno de nosotros identificar y quebrar eso para que nuestra generación no vaya a caer en ese mismo pecado que viene arrastrando de generaciones, o que incluso por algo que nosotros hicimos, nosotros también podemos empezar un pecado que sea un pecado generacional. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso. En Génesis 2:17 dice: pero el árbol de conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que lo comieras ciertamente morirás. Esto es en el inicio de dónde viene el pecado, cómo nació el pecado al hombre. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, él los hizo puros, Él los hizo libres de pecado. No existía el pecado en ellos, pero a la hora dice que ellos comieran del árbol del conocimiento, ciertamente morirás. Y nosotros hemos sido instruidos y sabemos perfectamente bien que no habla de una muerte literal, o sea, o la segunda muerte sería, por decirlo así, de Adán y Eva, porque la primera muerte que ellos sufrieron fue la muerte de su divinidad, la muerte de su santidad, porque ellos eran santos, ellos eran seres lúminos, moraban en el huerto del Edén, que es un lugar entre en medio, un lugar espiritual. Como nos mencionaba el pastor, que está el huerto de Abraham, que posiblemente es un huerto diferente a el Edén. Entonces, sabemos aquí de que el pecado, cuando Eva tomó del fruto y lo comió, ella se convirtió en pecadora, o sea, ella le falló a Dios y por eso viene y se lo da a su amado, se lo da a Adán. ¿Y Adán qué hace? Adán viene y se vuelve partícipe de este mal acto, lo cual trajo por consecuencia el pecado a la vida del hombre. Entonces, sabemos de que el pecado entró al hombre en el huerto del Edén por Adán y Eva. Entonces, aunque nosotros sabemos que fue Eva y Adán, ¿verdad? Pero como Adán es la cabeza, vamos a darle ahí a él primero, ¿no? Porque ciertamente, hermanos, nosotros hemos sido instruidos de que todo esto viene siendo una semejanza, o todo se relaciona a lo que es nuestro Señor Jesucristo, de cómo nuestro Señor Jesucristo, por su amada, a pesar de que la amada que somos nosotros, estamos en una condición de pecado, que nosotros estamos en una condición de que erramos constantemente. Él vino y Él murió por nosotros, justamente lo que hizo Adán. Cuando vio que su amada había pecado, cuando vio que su amada no había obedecido lo que Dios le había dejado por único mandamiento, ¿qué hizo Él? Él murió junto con ella. Pero nuestra gloria es diferente, porque nuestro Señor Jesucristo viene y muere, y con su sangre nosotros somos salvados y vamos a ir a reinar de nuevo con Él. Entonces Él vino a recuperar a su amada. Nos mencionaba nuestro pastor de que podía ser de que Adán sabía de que si él venía con ella, él iba a hallar una manera de redimir a Eva. Pero como nosotros somos la Eva espiritual, nosotros sabemos entender de que la primera Eva y el primer Adán pues ciertamente fueron condenados, y por ellos entró el pecado. Pero vieron nuestro Señor Jesucristo, figura de Adán, a morir por nosotros, figura de Eva. Y ahora nosotros tenemos ese perdón, tenemos esa posibilidad de regresar una vez más a casa, de donde venimos, porque ciertamente de la tierra no somos. Fuimos puestos aquí por el ingreso
del pecado al hombre. Entonces aquí el punto sería el ingreso del pecado al hombre, que fue por medio de Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 6, que dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Hermanos, entre veces nosotros miramos cosas que pueda que aparenten ser buenas, pero el pecado, hermanos, su final siempre es muerte. Y vamos a estar viendo eso más adelante. Pues aquí en Génesis 3:6 hace referencia, ¿no?, a lo que les estaba ya comentando, que es el pecado que ellos cometieron. Entonces, nosotros vamos ahora a Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Dice el título aquí, dice Adán y Cristo comparados. Leo: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió, a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, hermanos, aquí nos dice, y leamos bien, ¿qué dice? Dice que entró por medio de un hombre. Hermano, pero si usted dijo de que Eva, hermano, hombre es la figura total, nosotros somos cobertura de la mujer. Entonces, la figura hombre es varona y varón, o varón y varona. O sea, es lo mismo. Por eso es de que nos han enseñado, nos han instruido el apóstol primero, y después el pastor Lenín, que ha tomado el contenido y se ha encargado de darnos ese alimento a nosotros, de enseñarnos, hermanos, que en una familia tanto la mujer y el hombre tienen la misma responsabilidad. Tanto la mujer y el hombre edifican o pueden destruir un hogar. Entonces Adán y Eva eran uno. Cuando nosotros nos casamos nos volvemos una carne. Entonces por medio de eso, dice, entró el pecado al mundo. Y dice, por medio del pecado entró la muerte. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque pecaron. Hermano, ¿qué está hablando aquí? Está hablando justamente de lo que les decía en el principio. Y fue un pecado que trascendió de generación en generación. Entonces eso llegó a terminar cuando Jesucristo murió por nosotros y Él fue y arrebató la llave de la muerte. Mas sin embargo el pecado, todo fin de ello sigue siendo la muerte en Cristo, porque si nosotros no vivimos en Cristo, ciertamente estamos muertos. Si nosotros nos apartamos de Él, llegamos a morir espiritualmente, y después obviamente vamos a morir terrenalmente a todo, sin esperanza, sin fe, sin salvación. Entonces no quiero sonar o escucharme que le estoy tratando de trasladar un mensaje de miedo, porque no es así. Ciertamente el infierno existe, ciertamente la consecuencia de nuestros actos tiene una paga, pero nuestra misión, nuestro enfoque es venir a Cristo porque nos hemos enamorado de Él, o venir a Cristo porque reconocemos que nosotros no somos suficientes y que necesitamos algo en nuestra vida que nos lleve a nosotros mucho más allá. Entonces nosotros, nuestra intención o lo que nosotros le predicamos a ustedes es este evangelio de amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que dijo que con amor debemos de hablarle al hombre de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ciertamente nosotros no sabemos lo que es la paga de la muerte y la paga del pecado, que es muerte. Pero nosotros no venimos a decirle a usted o a meterle miedo, simplemente venimos a decirle que Cristo te ama y que si tú le buscas y te enamoras de Él, vas a ser salvo. Anhela la salvación, no te preocupes por lo que va a pasar, porque si tú te enfocas en serle fiel, te enfocas en servirle, te enfocas en anhelarlo, en amarlo, en tener fe, en creer en Él, no tienes que preocuparte por las consecuencias del pecado, porque no vas a estar en el pecado. Entonces, seguimos aquí. Vamos al libro de Génesis 4:7, que dice de la siguiente manera: si haces el bien, no serás aceptado,
Pero si no haces el bien, el pecado ya hace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si nosotros hacemos el bien, hermanos, la mayoría de veces nos cuesta. Como dicen por ahí, de que vivir honradamente nunca uno sale de pobre. Mas si hace cosas indebidas, rápidamente uno sube. Pero dice de que si no lo aceptas, dice no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado ya hace a la puerta y te codicia. Qué tremendo, porque aquí ya nos está diciendo de que el pecado ya está como una dimensión o como una huésped espiritual que te acecha y te codicia. O sea, ya es una entidad, porque te codicia y él está ahí. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es la carne que nosotros tenemos. Entonces nuestro yo interior es una batalla constante, el cual nos obliga, las leyes del cuerpo nos obligan a nosotros, o nos, como dice aquí, nos codician para que nosotros no hagamos el bien. Pero nosotros tenemos que resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Como les decía aquí, dice de que haciendo el bien no ciertamente serás aceptado. ¿Pero aceptado a qué? Al mundo, a la gente. Pero nosotros ciertamente sabemos de que nosotros no somos de aquí y nosotros no necesitamos ser aceptados por el hombre vanidoso. Nosotros necesitamos ser aceptados y agregados al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a su amada. Entonces nosotros, hermanos, no tengamos temor en ese sentido. Enfoquémonos a venir a los pies de Cristo, servirle, amarle, vivir una vida, hermanos, de santidad, para que el pecado, hermanos, no llegue a su fin de muerte. Vamos aquí viendo el significado de la palabra del pecado. Dice que el pecado se traduce en la palabra griega hamartia, que significa errar el blanco, esquivar un límite, perder la marca, según Strong G266. Me impacta bastante, dice perder la marca. ¿Qué marca? Nosotros estábamos hablando de la salvación y dice que lo que nos sella a nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, si nosotros seguimos en el pecado y llegamos empezamos a errar y llegamos, hermanos, a un nivel de apóstata, entonces obviamente el Espíritu Santo te va a abandonar. Entonces vas a perder la marca que te identifica como hijo de Dios y vas a ser entregado. Entonces, para no ser entregado, nosotros tenemos que ciertamente arrepentirnos, porque abogado tenemos en Cristo. Vamos a ver aquí en 1 Corintios 15:56, dice de la siguiente manera: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Los que le mencionaba aquí, la ley, hermanos, sabemos de que Jesucristo vino a romper esa ley de los miembros, esa ley que nos ata. Según dice aquí que Jesús, ¿por qué digo esa ley que nos mata? Porque la ley es la muerte. Si tú pecas, mueres. Si tú continúas en ese nivel de iniquidad, vas a morir, pero viene Dios y te libera del pecado, que por herencia lo tuvimos de Adán y Eva. Entonces viene Él y te libera. Entonces esa ley es quebrantada, es nula. Entonces esa muerte segura que nosotros teníamos por la sangre de Jesucristo es lavada y así quitada. Dice aquí en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, de la ley del pecado y de la muerte. Eso es, hermanos, como les digo, eso es precioso, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Saber que nuestro amado nos amó tanto que a pesar de lo que hicimos o lo que vivimos constantemente día a día, nosotros tenemos esa posibilidad, ese saber, esa seguridad de que si nosotros dejamos de pecar, si nosotros dejamos, hermanos, hacer las cosas malas, nosotros vamos a ir a morar con Él.
nosotros vamos a vivir con Él, nos vamos a casar en el nombre del Señor. Según lo que nos mencionaba el texto en el cual abrimos, que fue Éxodo 34:7, no, ya lo leímos, solo haciendo referencia, dice que la transgresión, pecado e iniquidad. Dice de que la transgresión, dice de que se refiere quebrantar una ley. El pecado sería practicar la transgresión. Y la iniquidad es el permanecer en el pecado, que esto nos conllevaría a la apostasía. Entonces, transgresión, quebrantar una ley. Cuando nosotros estamos a borde, a punto de hacer algo que sabemos que no debemos, o que nos dijeron, hermano, hoy vamos a tener Santa Cena. Y usted sí tuvo el tiempo, el espacio para entregarle ese espacio a Dios y no lo hizo. Yo no lo voy a hacer. De todas maneras, la próxima, todos los meses lo hacen. Usted ya quebrantó una ley. Y eso abrió una puerta. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad, hermanos? No lo vayan a tomar literal ni que se lo estoy diciendo a nadie, simplemente es un ejemplo. El pecado sería practicar la transgresión, o sea, lo que ya quebrantamos, lo que no debíamos hacer, lo hicimos y nosotros mantenemos. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto? No, es que yo solo una vez lo iba a hacer. Hermano, tú abriste una puerta, le diste entrada al enemigo y el enemigo se va a asegurar de mantener esa puerta abierta. Entonces, el momento que llegue para que tú tengas que hacer o no tengas que hacer lo que ya hiciste, van a haber más cosas que te van a empujar a hacerlo, porque nuestra batalla ciertamente no es contra carne ni hueso, dice la Escritura. Entonces, en el momento de que tú estés cerca de hacer eso, van a haber muchas más cosas que se van a mover en un ámbito espiritual y te van a llevar directamente a ello. Entonces, vienes y transgredes, entonces sigues en esa cuestión. ¿Por qué? Porque ya se volvió una maldición. Y empiezas a practicarlo, hasta que se vuelve un pecado, porque ya lo volviste una ley en tus miembros, en tu cuerpo. Ahí ya, tal vez hasta podíamos encajar lo que sería tal vez un pecado de ámbito sexual, o un pecado de glotonería, o un pecado, hermanos, hay muchas cosas que se pueden añadir a este listado. Pecado es pecado, criptónico, como sea. Si la criptonía es robar, hay gente que no necesita hacerlo, pero se vuelve una ley en sus miembros y aunque no tenga la necesidad de algo bonito, lo agarró y se lo embolsó. ¿Por qué haría eso? Aquel que tiene pisto no necesita eso, es criptónico. Ya tiene una ley, tiene un pecado. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley. Un día vino y miró algo que le gustó, lo agarró sin necesidad y siguió haciéndolo. Y llegó al pecado. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos al libro de Hebreos, su capítulo 12, versículo 1, dice de la manera siguiente: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Entonces aquí, hermanos, ya nos está hablando, nos está exhortando que nosotros no debemos caer en esta dimensión. Y si caemos, dice que todas estas personas, o sea, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Entonces nosotros dice que somos luz en las tinieblas. Entonces, si nosotros no estamos alumbrando, ya somos parte de las tinieblas, ya caemos en el estado del pecado, que es muerte. Morimos a hacer lo que Dios nos llamó, de alumbrar la vida de los demás con nuestro testimonio. Entonces nosotros tenemos que dejar ese pecado y tratar, hermanos, de venir ante Dios, ante la persona que se te fue delegada, confesar lo que hiciste y apartarte de ello. Vamos a estar leyendo un poquito más sobre eso conforme vayamos avanzando. Vamos al libro de Josué 7:19, dice de la siguiente manera: Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime la verdad delante de Dios de Israel, confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme.
Nosotros sabemos que en la historia de Josué, hermanos, Acán fue el traidor quien vendió al pueblo de Israel con el pueblo de Jericó. Entonces, este hombre venía entregando a su pueblo. Y aquí ya Josué, porque Dios expuso a Acán ante Josué. Entonces ahí él dice: hijo mío, dime la verdad, confiesa, dice, lo que has hecho, no trates de engañarme. Entonces, ¿quién está aquí? Está Josué, que es un hombre que es un líder. Entonces nosotros, figura de José, tenemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros ancianos, los cuales nosotros podemos venir y ante Dios confesar lo que hemos hecho para poder quebrantar ese pecado, para poder darle un corte. Puede que sea un pecado, como les decía, algo que inició en tu vida. Puede que sea un pecado que viene arrastrando tu familia entera. Y ahí mismo tú puedes darle fin a la tuya, y por medio de tu testimonio puedes darle fin a los demás. Porque ellos, por ver lo que tú hiciste, ellos van a identificar de que también ellos estaban bajo la misma dimensión, bajo el mismo lecho de muerte. Entonces ellos van a venir y van a cambiar, hermanos. Les decía aquí como número 1, solo recordando ya lo que hemos visto, que dice que cómo entró el pecado al mundo. Lo vimos ya en Romanos 5:12 y en Génesis 3:6, que habla del pecado que ingresó por medio del hombre en el huerto del Edén, perdón. ¿De dónde viene el pecado? Según Santiago 1:15 dice que el pecado viene de la siguiente manera: entonces la concupiscencia que ha concedido, perdón, leo de nuevo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué tremendo. Mire, aquí nos está dando no solo nos está dando la consecuencia, o sea, la secuencia que ya vimos, sino que aquí ya lo está dando en una manera de nacimientos, cómo nace estas cosas en nuestra alma, en nuestro ser. Entonces dice que por medio de la concupiscencia, dice, da a luz el pecado. O sea, ya se engendró, ya él entró, se alimentó de ti, creció y nace el pecado. Y ya una vez el pecado nacido, ya tiene una acción, ya tiene vida, ya tiene un dominio. Y media vez eso sea consumado, da luz a la muerte. Hermanos, hay que buscar la manera de reconocer e identificar lo que nosotros nos pueda llevar a pecar. Si lo reconocemos desde su principio, antes de que dé a luz eso, ahí sí podemos abortar, dijo aquel. Quitarlo. No vayan a pensar de que les estoy diciendo de que las mujeres pueden ir a quitar una vida preciosa, no. Lo que estoy hablando del pecado. Dice de que la concupiscencia, la seducción, la tentación, el pecado y por fin muerte. Vamos a leer Hebreos 4:15. Dice de la siguiente manera: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo nunca pecó. ¿De quién está hablando aquí? Dice nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesús. Dice de que él enfrentó todas las pruebas, mas sin embargo nunca pecó. Aquí nos está dando a nosotros un ejemplo, y el ejemplo más claro, más perfecto, al cual nosotros tenemos que imitar y seguir, como dijo el apóstol Pablo, que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. O sea, el centro siempre fue ahí, Cristo. Entonces dice que él no pecó y él fue probado ese de todas. Así nosotros tenemos nuestros propios retos. Según nuestra vida nosotros llevamos ciertas pruebas.
pero Él fue probado de todas formas y no pecó. ¿Qué significa esto? En Cristo podemos todo. Podemos quebrantar eso que viene a nuestras vidas y nos quiere perjudicar. Por medio de Él y solo de la mano de Él, la mano poderosa de Cristo, podemos nosotros darle un fin y identificar por medio del Espíritu Santo cuando algo esté tratando de ingresar a nuestras vidas y de ahí venir a las personas que nos han sido delegadas y poder nosotros abrirnos, lo cual cuesta mucho, yo lo sé. Cuesta venir, hay mucha gente que se pone en una postura de decir, yo solo necesito confesarle a Dios lo que yo hago y Él me va a perdonar. Ciertamente, sí, si tú vienes y le pides al Señor de corazón y dejas de pecar, pero no es lo que Él nos manda hacer. Él nos manda a nosotros de que vengamos a nuestras coberturas, porque entonces tú no estás reconociendo tu cobertura, estás reconociendo a Dios como tu única cobertura. Entonces ya en el sistema de coberturas, pues tú puedes venir a los que se te ha dado como cobertura. Es un estatus o un perfil de obediencia, y Dios te va a ayudar mucho más porque vas a agradar de que estás siguiendo sus leyes, sus mandamientos. Entonces más pronto va a venir tu socorro. No atrasemos las bendiciones que nosotros podemos ser librados. Vamos a ver aquí el remedio del pecado, ya de lo que estábamos prácticamente hablando. En Salmos 32:1 dice de la siguiente manera: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. El salmista David, aquí hermanos, él dice que es el Salmo Amascuil. Aquí él está hablando de Jesucristo. Y bueno, está hablando de nosotros, porque dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, porque antes no eras perdonado. Antes tú venías al holocausto, traías tus ofrendas y todo, y si eso no era agradable a Dios, tenía que ser hallado el pecado y ser eliminado. O sea, de que no eras perdonado. El pueblo tenía que vivir en una santidad. Si nosotros leemos el Viejo Testamento, nos enseña cómo ellos tenían que vivir. Y si había un pecado dentro o un pecador adentro del pueblo de Israel que figura de un solo cuerpo, si esa manzana estaba podrida antes de que pudiera ser entero, era cortado, pagaban con su vida. Y aquí dice el salmista David, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, hermanos. La palabra de Dios nos dice de que nosotros tenemos que lavar nuestras vestiduras con la sangre de Cristo, del Cordero. Y nosotros el pecado, dice Dios de que la palabra dice que Él nos agarró, nos limpió, nos quitó los pecados y nosotros fuimos limpios. Está hablando de alguien que vino a Cristo. Nosotros tenemos que mantenernos en ese estado, con esas vestiduras limpias. Pero si nosotros logramos ser alcanzados por la tentación, nosotros tenemos abogado y constantemente podemos venir a la mesa del Señor y limpiar nuestros pecados. O podemos venir como les decía, a nuestro líder o a la persona que está directamente a cargo de nosotros, según en lo que estemos nosotros involucrados en la casa de Dios, o si eres todavía no tienes privilegios, pregunta y mire quién es el encargado directo, porque necesito hablar con él. Y no te preocupes, que no es algo que para que esa persona divulgue. No tampoco digas, la palabra de Dios me indica que tengo que confesar, y le vas a ir a contar tal vez a tu vecina o a tu vecino. Y después lo vas a ver la cuadra entera, después la aldea entera. No es así, hay que ser sabio, hay que ser prudente. Ve con la gente que se te asignó espiritualmente. Dice aquí Juan 1:29, sabemos que habla del Juan el Bautista, cuando él reconoció que Jesucristo era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, como lo decía aquí en Salmos 32:1. Ahí ustedes léanlo en casita, yo ya les di prácticamente lo que dice. La confesión de pecados. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará,
quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. O sea, no solo que lo confeses, que lo confesemos, sino que lo tenemos que dejar de hacer, de practicar. Y vamos a hallar el perdón. Pero aquí la clave dice, ¿por qué nos dice aquí de que el que lo confiesa? ¿Ante quién? Hermanos, pongamos mucho cuidado, no dejemos de que una falsa enseñanza nos ciegue y no nos traiga un socorro pronto, como les decía. Apartándonos del pecado, dice Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Por último, vamos a concluir aquí en Apocalipsis 3:20. Dice de la siguiente manera: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, así como el pecado está, dice, al acecho, esperando para devorarte, esperando, hermanos. Imagínense nosotros llegáramos a sentarnos en la silla, hermanos, de la apostasía. Y ahí sí que también hemos sido instruidos, y no me voy a meter en ello, solo voy a mencionar que te hay la apostasía reversible y la apostasía irreversible. Pero aquí lo que les estoy diciendo, basado al tema, imagínense, llegas a caer a un nivel, hermanos, que llegas a negar a tu propio Dios por consecuencia. Tal vez ese pecado empezó por un lapicero. ¿Por qué digo esto? Tal vez porque agarraste algo que no era tuyo, perdón. De ahí eso lo seguiste haciendo y llegaron a hacer cosas más grandes. Y te tuviste que retirar porque el Espíritu Santo vino y te dejó. Porque tú no quisiste buscar a alguien, no quisiste buscar a Dios, ni buscar a alguien en la iglesia para poderle expresar lo que estaba pasando en tu vida. Los miedos, hermanos, que el pecado traen, porque empiezas a pensar en tu mente, es que tal vez me van a entregar a la policía, o tal vez esto, hermano. Ciertamente lo que uno hace, Dios es un Dios justo. Entonces, pero nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros podemos ser perdonados y transformados y vamos a tener paz. El Señor está a la puerta de tu corazón tocando. El Espíritu Santo quiere entrar, morar contigo. No le cierres la puerta. Cortemos ese pecado antes de que lleguemos a ser apóstatas. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Hay que mantenernos fieles, hay que buscar un pronto auxilio. Para eso nos dejaron a nosotros nuestros pastores. Para eso están los 5 ministerios, para pulir a la iglesia, no para juzgarla, para ayudarla. Ciertamente se te puede decir, hermano, mira, en la escritura habla sobre lo que estás pasando. Ser exhortado, no ser juzgado. Y después de eso, hermano, vas a sentirte libre. Y cuando venga ese acecho nuevamente a tratar de entrar a tu vida, tú vas a poder identificarlo. Y vas a decir, si yo soy libre de ello, yo no tengo que volver a caer en la misma dimensión. Entonces, espero, hermanos, haya podido trasladar este mensaje a ustedes. Entonces, hermanos, si nosotros edificamos ahí la transgresión, cortémosla, no dejamos que llegue al pecado, mucho menos a una inequidad que nos llevaría a la apostasía. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que podamos sellar esta palabra y podamos, hermanos, seguir gozándonos. Yo sé de que vienen otros temas, es un día hermoso, podemos estar con la familia aprendiendo. Yo sé de que muchos tal vez por X razón no pueden conectarse, pero al igual pueden siempre entrar a la página del Ministerio Ebenezer Pashkamán y pueden volver a ver las prédicas tan hermosas que cada uno de los hermanos
indicados aquí por nuestra cobertura directa, pues tenemos el privilegio de ocupar algo que es sagrado, algo que es de Él, que es su púlpito para predicarnos a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Oh Padre Santo, pedimos perdón, Señor, por si hay pecados, Padre Santo, que aún son ocultos, Padre Santo, a nosotros, Señor. Aquello que esté, Padre Santo, tramando, Padre Santo, las leyes, la muerte, Padre Santo, para acechar, Señor. En el nombre de Jesús la entregamos a tus pies y la echamos fuera. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, Señor. Sabemos de que tenemos abogado en ti, Padre Santo. Ayúdanos a reconocer nuestras coberturas, Señor, para que podamos, Padre Santo, actuar, Señor, así como el pueblo venía, Padre Santo, los sumos sacerdotes, Señor, para poder, Padre Santo, confesar, Padre Santo, lo que estaban pasando. Así ayúdanos a entender que nosotros también tenemos, Padre Santo, figura de ellos, Señor, a las personas que lo has delegado tú, Padre Santo, para que esté, Señor, aquí para poder ayudarnos a caminar en una vida de santidad, Señor, conforme tú le exiges, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos que está viendo y los que están por ver, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender a cada uno de nosotros, Padre Santo. Abre nuestros ojos espirituales para que veamos las cosas como son, no como un regaño, no como, Padre Santo, que sintamos que nos están exigiendo algo, sino que podamos entender de que tú vienes por tu amada, una amada que está libre de pecado, una amada que está limpia, que sus vestiduras relumbran. Entendamos que es necesario, Señor, que para que tú vengas, nosotros debemos de dejar estas cosas, Padre Santo. Oh, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.